Buenos días, estudiantes, alumnas, alumnos. El día de hoy les habla su profesor Eric Castellón. Hoy vamos a abordar los fármacos antianginosos, que son los fármacos que son utilizados para tratar las anginas de pecho, las estables, las inestables y la cardiopatía isquémica. Entonces vamos a continuar. Primero vamos a hacer un pequeño introductorio a lo que es la enfermedad exactamente de lo que es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es el resultado de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno en el miocardio. Recordemos que la célula de miocardio solo puede vivir de 20 a 30 minutos sin oxígeno y luego comienza la necrosis tisular del músculo estriado cardíaco. Entonces, ¿de qué depende que haya aporte suficiente a través de las coronarias? Depende de una excelente frecuencia cardíaca, de una excelente contractibilidad del músculo cardíaco y una excelente tensión de la pared ventricular. Todo esto se traduce en un excelente gasto cardíaco que prácticamente va a proporcionar una excelente poscarga, una excelente precarga y cumplimiento de la ley de Frank-Starling para la buena función del corazón. Si el corazón funciona bien, quiere decir que el aporte a través de las coronarias también va a estar bien, porque las coronarias son ramas directas de la arteria aorta. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, la cardiopatía isquémica incluye dos grandes síndromes. El primer síndrome es la angina de pecho y el segundo es el infarto del miocardio. Ambos tienen los mismos síntomas, ambos tienen dolor precordial irradiado del brazo izquierdo y hacia el cuello del mismo lado. Pero la única diferencia entre angina de pecho e infarto al miocardio es la duración, porque la angina de pecho es cuando el dolor precordial dura menos de 20 minutos. Pero cuando ya dura de 20 minutos a más, entonces eso ya no es angina, es infarto agudo de miocardio. ¿Estamos claros? Entonces, si dura menos de 20 minutos es angina. Si dura más de 20 minutos ya es infarto. Entonces, la angina puede ser angina de esfuerzo, que solo ocurre, ¿verdad?, cuando hay esfuerzo muscular, hay poca resistencia física y entonces apenas comienza a hacer esfuerzo físico, entonces comienza el dolor de pecho, como los gorditos cuando se ponen a correr. La angina de reposo es aquella angina que siempre va a aparecer aunque el paciente no haga ningún esfuerzo. Y una angina mixta es una que aparece con ambos componentes. Sea como sea, si la angina de pecho va evolucionando en duración, la angina con el tiempo se va a convertir en infarto. ¿Ya? Ok, sigamos. Como pueden ver, los síntomas clásicos de la angina de pecho, ¿verdad?, es un dolor opresivo, se siente como que alguien le está aplastando el cuello, no es un dolor en puñalada, es un dolor opresivo que es irradiado al brazo izquierdo y al cuello del mismo lado. La duración es lo que va a decir si es angina o es infarto. ¿Ya? Ok. Principalmente en la angina de pecho lo que predomina es la sensación de ahogo causada por la sensación de compresión. ¿Ya? Esto va a producir un dolor irradiado hacia la izquierda, ¿verdad?, que es idéntico al dolor del infarto. La única diferencia, como les digo yo, es la duración. ¿Ya? Ok, sigamos. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden causar una angina? Una angina inestable, para empezar, no es lo mismo angina estable que angina inestable. Angina estable es aquella angina que dura unos minutitos y se quita. Pero la angina inestable ya es aquella que ya va aumentando en duración y va llegando ya a los 20 minutos, pero todavía no ha llegado a los 20 minutos. Y usualmente la angina inestable es lo que la gente conoce como preinfarto. Entonces, las enfermedades que pueden causar estos famosos preinfartos son la arteriosclerosis coronaria, la trombosis coronaria, el espasmo coronario arterial, que esto puede ser nervioso. Importantísimo esto del espasmo coronario, porque una crisis nerviosa o un susto puede hacer que haya espasmo en la pared de las arterias coronarias y provocar esta angina inestable. Una vasoconstricción coronaria después de una
estimulación adrenérgica, por ejemplo, cuando han tomado bebidas estimulantes. Y también la acumulación de vasoconstrictores potentes en lugar de la lesión endotelial. Todo eso pues suficiente. Sigamos. Luego nosotros podemos clasificar la angina de pecho, como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? En angina de esfuerzo, angina de reposo, angina mixta. Cada uno de ellos va a tener un tratamiento distinto, por eso es necesario que las clasifiquemos, porque cada una tiene tratamiento distinto. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Esto es importantísimo que lo anotemos. ¿Por qué dar tratamiento antianginoso? El primer objetivo es detener la crisis cuando se presenta. Porque si nosotros detenemos la crisis de la angina de pecho, nosotros estamos evitando que la angina se convierta en infarto. Segundo, hay que reducir los episodios de la frecuencia con que se producen las crisis. Porque entre más seguidito se produce la angina de pecho, a mayor frecuencia es más fácil que vaya aumentando de duración, porque si la primera vez dilató 5 minutos la angina, la siguiente va a dilatar 10 y la siguiente va a dilatar 15 y ya la cuarta va a dilatar 20 minutos y ya va a ser infarto o peor, ¿ya? Tercero, reducir la demanda miocárdica de oxígeno. ¿Cómo que quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros, al aliviar la vasoconstricción de las coronarias, al aumentar el flujo de las coronarias, entonces nosotros evitamos el gasto excesivo de oxígeno y ayudamos a que siempre esté su disponibilidad de oxígeno al 100 para que la curva de desoxidación de la carboxihemoglobina pues no nos juegue una mala jugada a la hora del rendimiento del músculo estriado cardíaco, ya para que la fosforilación oxidativa siempre esté a favor de la mitocondria del miocardio. ¿Estamos claros? Ok, sigamos. ¿Cuáles son las posibilidades dentro de la terapéutica farmacológica con antianginosos? Lo primero es aumentar el flujo coronario. ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Eso se logra dilatando las arterias coronarias. Segunda, reducción de la demanda de oxígeno. Eso pues es el principal esfuerzo farmacológico de los fármacos antianginosos. Entonces clasificamos los fármacos antianginosos de la siguiente manera. Tenemos principalmente dentro de los antianginosos los nitratos, esos son los principales. Así como hay nitrato, hay nitrito. Luego, aparte de los nitratos y los nitritos, tenemos los antagonistas de calcio y tenemos los bloqueadores adrenérgicos. Una vez más repasando, los principales antianginosos van a ser los nitratos, los nitritos, los antagonistas de calcio y los bloqueadores adrenérgicos. Claro, no podemos dejar aparte esta categoría que se llama otros. ¿Por qué está dentro de la categoría otros? Porque estos otros que estamos mencionando ahí no son antianginosos, son antiarrítmicos. A pesar de que no alivian la angina de pecho ni el infarto, lo que hacen es aliviar alguna fibrilación auricular o ventricular, alguna taquicardia paroxística o algún cuadro de arritmia cardíaca que nos podría empeorar el pronóstico del paciente que está con la angina. Entonces es como un medicamento de apoyo. Si acaso dentro del cuadro que tiene el paciente se ha producido alguna arritmia. Ok, continuemos. La estructura química de los antianginosos más representativos son los siguientes. Aquí tenemos la nitroglicerina. La nitroglicerina es prácticamente una mezcla racémica de 3 oxígenos unidos a 3 grupos nitrosos. ¿Ya? ¿Estamos claros? Tenemos 3 ácidos grasos unidos a los grupos nitrosos, por eso es nitroglicerina. Tenemos aquí el mononitrato de isosorbide. Esta es la estructura, ¿verdad?, bipirrólica del isosorbida, pero es mononitrato porque solo tiene un grupo nitrato. ¿Ya? Al contrario del dinitrato de isosorbide,
El dinitrato de isosorbide tiene un nitro aquí y otro nitro donde va la H, entonces ya tiene dos nitros, pues se llama dinitrato. Y esa es la principal diferencia entre el mononitrato de isosorbide y dinitrato de isosorbide, que el mononitrato solo tiene un nitrato y el dinitrato tiene dos nitratos en sitios opuestos. Luego tenemos la nifedipina. La nifedipina, como sabemos que es un bloqueante de canal de calcio, está caracterizada por poseer un ácido carbónico en cada lado, un grupo fenólico y un grupo amino, con el objetivo de parecerse bastante al receptor de calcio y bloquearlo selectivamente. Y aquí luego tenemos el diltiazem. El diltiazem también es un bloqueante de canal de calcio que es muy parecido a la nifedipina, con la única diferencia de que los grupos bifenólicos se encuentran en extremos aparte de un anillo pirofurano con derivados aminoacéticos. Ya, entonces todo esto hace que se parezca bastante al receptor del calcio y evita pues que el calcio entre a la sarcómera del músculo estriado, y a la vez evitar que el calcio se una a la calmodulina del músculo liso de la aorta y las coronarias. Digamos. Bien, nitratos y nitritos. Su principal mecanismo de acción es inhibir la producción y acción de la endotelina. ¿Ya? Pero también el óxido nítrico, que es lo que contienen los nitratos y nitritos, lo que hace es estimular la guanilil ciclasa, que cataliza la conversión de GTP a GMP cíclico, con el objetivo de que el GMP cíclico relaje la contractilidad del músculo liso vascular y se produzca una relajación del músculo liso vascular. ¿En qué se resume esta producción de GMP cíclico? Bien, exactamente, a mayor resumen, la función de los nitratos y nitritos es que se produzca el óxido nítrico, que lo que va a causar al final es una vasodilatación de las arterias coronarias. Al vasodilatar las arterias coronarias, entonces la obstrucción al flujo se alivia, aumenta el flujo de sangre a través de las coronarias y entonces el corazón, la célula miocárdica que tenía falta de oxígeno, entonces supera esa falta de oxígeno porque el riego sanguíneo se restablece. ¿Estamos claros? Entonces, meramente en resumen, la función de los nitratos y nitritos es que se produzca, que se libere óxido nítrico, que va a causar una relajación y vasodilatación de las coronarias. Sigamos. Entonces, ¿cuáles van a ser en resumen las funciones del ácido nítrico? Las funciones del óxido nítrico van a ser moduladora del tono vascular, porque lo va a vasodilatar. Es un neurotransmisor de acción central y periférica que va a causar un efecto inotrópico negativo, ¿verdad? En el cual la frecuencia cardíaca va a disminuir. En vez de que esté aumentada y paroxística y en forma de ataque y en forma de arritmia, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. También tiene acción inmunológica, porque el óxido nítrico es uno de los principales elementos que va a ser liberado por las vesículas fagocíticas que hay en los macrófagos y en los polimorfos nucleares. Bien. Exactamente, el mecanismo de acción de los nitratos y nitritos, ¿verdad? Prácticamente su principal acción se debe a su acción vasodilatadora debido a la liberación de óxido nítrico. Entonces, el óxido nítrico va a causar vasodilatación, inhibición de la agregación plaquetaria, reducción de la adhesión de las plaquetas al endotelio y producción de efectos anticoagulantes y antifibrinolíticos que van a hacer que el flujo de las coronarias mejore en casi un 100%. ¿Ya? Entonces, habiendo mencionado todo eso, aparte de todo lo mencionado, podemos decir que tiene un efecto vasodilatador, antiisquémico y antiarterioscleroso. Por eso es que es importantísima la liberación del óxido nítrico.
¿Cuáles van a ser las acciones farmacológicas? Las acciones farmacológicas van a ser la disminución de la precarga, la vasodilatación de las arteriolas con la probable reducción de la poscarga y la tensión de la pared del ventrículo durante la sístole. Esto en respuesta va a hacer que aumente la fase de llenado ventricular y aumente la precarga, aumente la poscarga de manera refleja, porque se va a mejorar. La fórmula es la ley de Frank y Starling a favor del corazón. Sigamos. Comencemos con la nitroglicerina. Con la nitroglicerina, ella se administra por vía sublingual. Una vez administrada por vía sublingual, nosotros sabemos que tenemos 15 minutos para que la nitroglicerina actúe. O sea que si nosotros tenemos a un paciente que se está atacando en angina de pecho o infarto, nosotros podemos asegurar que ese paciente llegue con vida administrando nitroglicerina sublingual, con el objetivo pues es que asegurar la supervivencia. Por eso se utiliza de modo profiláctico, es decir, preventivo, para que por lo menos asegurar la estabilización antes de llegar a la unidad de salud. ¿Ya? Es eficaz para aquellas anginas de pecho que son de esfuerzo o inducidas por el estrés o el nerviosismo. Se absorbe excelentemente por el tracto gastrointestinal, por piel y tejido sublingual. Esto es importante mencionarlo de la piel y el tejido sublingual, porque aquí entran en juego los parches de nitroglicerina. Si nosotros tenemos a un paciente cardiópata, ¿verdad?, y de repente está sintiendo síntomas de infarto o de angina de pecho, nosotros podemos asegurarle la vida, por lo menos para que llegue a la unidad de salud, si nosotros le colocamos un parche de nitroglicerina en la piel cercana al corazón, en el área precordial. Esto es para asegurar que el paciente llegue con vida. No le va a aliviar 100% el infarto agudo de miocardio o la angina, pero por lo menos asegura que llegue vivo. Y se encuentran disponibles aquí en el país los parches de nitroglicerina. Ok, luego en una segunda parte vamos a continuar con el video instructivo. Les deseo buen día.